la mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. El fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos no puede ser visto desde un enfoque tradicional, en el cual un país necesita mano de obra y otro la proporciona. Cuentan mucho más las condiciones de vida ocasionadas por el neoliberalismo en países con economías débiles, pero con alto crecimiento demográfico, bajos niveles de vida, falta de oportunidades y la represión política. Quienes salen de sus países tras la falsa expectativa del sueño americano, pensando que en los Estados Unidos hay gran demanda de mano de obra, mejores oportunidades económicas y libertades políticas, apuestan todo con grandes riesgos personales a un ideal de vida cada vez más lejano de la realidad. Latinoamericanos, africanos, europeos de países en conflictos bélicos buscan entrar a la Unión Americana por la puerta trasera. Tal decisión aparenta obedecer a un análisis racional de supuestos beneficios relativamente fáciles de obtener, debido a que la propia lógica del sistema capitalista induce, si no obliga, a las personas a movilizarse hacia los sectores de mayor concentración de capital. Sin embargo, el cada vez más complejo mundo que nos toca vivir requiere de otras miradas, en particular aquellas que, a la par de muchos enfoques económicos, reconocen la importancia de las variables socioculturales, sobre todo de las cadenas migratorias basadas en redes sociales. Es un problema complejo porque además la migración en América Latina se ha convertido en instrumento de presión y control política de Estados Unidos, en herramienta de presión geopolítica en países con recursos naturales, como pueden ser Bolivia, Brasil, México, Venezuela, entre otros. Esto es Paren la Prensa. La economía de muchos países latinoamericanos a menudo está vinculada de manera intrincada con la de Estados Unidos. Así, la migración se convierte en un catalizador económico, ya que los flujos de remesas enviadas por los migrantes a sus países de origen representan una parte sustancial del Producto Interno Bruto. Con esta dependencia se puede utilizar la amenaza implícita de restringir el flujo de remesas como medio de presión económica para obtener concesiones políticas. A ello agregamos la lucha contra el narcotráfico, que Estados Unidos ha utilizado como palanca de presión. A través de programas de ayuda y colaboración en seguridad, esa nación ha buscado la cooperación de países latinoamericanos para tratar de reducir el tráfico y consumo de drogas. Y esto es muy importante porque alrededor del bloqueo se ha construido una narrativa que primero pretendió negarlo, pretendió decir que no existe el bloqueo. No, bueno, esas son medidas contra una cúpula corrupta, contra unos narcotraficantes, contra unos funcionarios que están violando los derechos humanos en Venezuela. Y con esa excusa narrativa que se impulsó a través de los medios y luego se extiende a través de las redes sociales, se buscó invisibilizar el proceso de agresión a Venezuela. Pero esa agresión no es ocultable, no es fácilmente ocultable, porque sus impactos y sus efectos son terribles y lo siente la población. Y por eso se ha entrado en otra etapa de relativizar en los años 16, 17, 18 se relativizó sus impactos. Bueno, sí hay sanciones, pero no producen los efectos que se dicen. Y cuando eso es un hecho inevitable, y cuando el plan político del cambio de régimen que fracasó, entonces se reconoce que el bloqueo produjo un severo daño a Venezuela y es la etapa donde estamos. Llamamos esta primera etapa la amenaza y coerción. Consiste en el cierre del financiamiento externo, en una guerra económica interna, en una creciente desestabilización. Eso lo podemos rastrear a partir del año 2013-2014. El decreto Obama del año 2015, que da inicio, que legaliza de alguna manera las medidas coercitivas unilaterales y el inicio de la persecución financiera y las sanciones contra las finanzas públicas. Luego está el periodo 2017-2020, el periodo de máxima presión liderizado por Donald Trump, donde las sanciones se convierten en la punta de lanza y donde se dictan en cifras globales 928 medidas coercitivas y sanciones contra la industria petrolera, contra la deuda, contra el petro, contra el oro, contra los alimentos, se sancionan a los CLAP,
se dictan 164 medidas de agresión diplomática, política, cierre de cuentas, se ocupan los consulados de Venezuela en Estados Unidos, en Colombia, las embajadas, en Paraguay, en Costa Rica. Hay toda una ofensiva en estos años que los americanos llaman de máxima presión. Se trataba de asfixiar a Venezuela, como lo dijo el propio Pompeo y el propio Abrams al entonces canciller venezolano Jorge Arreaza, de asfixiar la economía venezolana para rendir al gobierno, para lograr que Maduro dejara el poder. Y la última etapa, la que yo denomino de fracaso y negociación, está caracterizada, por supuesto, por el fracaso de ese plan político que se anunció en 2019, con el fin del interinato, y ahí hoy se habla de una negociación energética, comercial, del diálogo político, de la distensión diplomática. Reflexión final: hemos derrotado el plan de destrucción de la democracia bolivariana, hemos derrotado la política de cambio de régimen, pero el bloqueo sigue vigente y va a seguir vigente. Tenemos que seguir buscando las formas antibloqueo, las fórmulas antibloqueo, seguir creciendo y desarrollándolo con nuestro propio músculo, con nuestro propio esfuerzo, sin depender de nadie. Los avances son importantes. Paramos la crisis, estamos consolidando los indicadores sociales, estamos recuperando el espacio social perdido, pero deben consolidarse y todavía falta mucho por hacer porque el daño es muy profundo. Hay un nuevo y complejo entorno internacional que nos obliga a un trabajo más eficiente, a un entorno cambiante y muy complejo, donde Venezuela tiene que jugar un rol muy importante por ser una potencia energética, y por supuesto la unidad nacional a la que ha convocado el presidente es el factor imprescindible, es el factor clave para consolidar la derrota contra el bloqueo, contra los enemigos de la patria, contra quienes quisieron ver destruido este país y no lo han logrado. La migración en el estado de Veracruz se puede abordar a través de la crisis en el sector agrícola, en la producción de caña de azúcar y café, afectando las zonas indígenas que han experimentado históricamente la marginación y la falta de acceso a recursos y oportunidades. La expulsión sistemática de mano de obra puede observarse en la notable ausencia de cortadores de café, pues esa corriente migratoria interna de cosecha temporal fue rota por la caída en el precio del grano y la consecuente pérdida de capacidad de pago de los productores. Además que desde la década de los 90, la producción cafetalera en Veracruz ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo enfermedades de cultivos, cambios climáticos y crisis de precios. Esto ha llevado a la disminución de la rentabilidad y a la pérdida de empleo en las zonas productoras, contribuyendo a la emigración de población que depende de esta actividad. Por si algo faltara para complicar aún más este panorama, la presencia sostenida de población veracruzana en Estados Unidos y otras regiones del país ha desencadenado un proceso profundo de transculturización. Desde la adopción de costumbres y valores hasta cambios en el lenguaje y las tradiciones, este proceso ha permeado tanto en comunidades rurales, donde la migración es a menudo masiva, como en centros urbanos que sirven como puntos de retorno. De tal forma que se ha cambiado significativamente la estructura social, la ausencia prolongada de trabajadores ha redefinido roles familiares y comunitarios, desafiando las dinámicas tradicionales y generando la necesidad de adaptación a nuevas realidades sociales. El campo cafetalero veracruzano se ha convertido en el principal eje económico, afectado masivamente por el neoliberalismo económico y la ausencia de políticas de Estado que brinden protección a un sector tan importante. México ocupa el 7º lugar mundial como productor de café, aun cuando en la década de los 90 este producto perdió peso en las exportaciones mexicanas, sigue siendo una de las fuentes de divisas agrícolas importantes. Veracruz ocupa el 3er lugar en producción de café en el país, en tanto que las regiones de Córdoba y Coatepec son reconocidas por su calidad en el mercado internacional. Sin embargo, desde finales de la década de 1990, el sector cafetalero nacional enfrenta una crisis relacionada con la caída de los precios en el mercado internacional por sobreproducción mundial, ocasionada, entre otros factores, por la entrada en la caficultura de países como Vietnam, que en 10 años se convirtió en el 3er productor global. La crisis mundial del café ha repercutido negativamente en las regiones cafetaleras mexicanas, donde actualmente se observan problemas tales como pérdida de empleos, aumento de la migración, abandono de las plantaciones, impacto ambiental por la tala de cafetales para cambio de cultivo, alta incidencia de plagas y enfermedades que afectan la calidad del grano, bajos rendimientos y drástica caída del nivel de vida de los pobladores rurales que dependen de la caficultura. Debido a la crisis mundial del café, se estima que en México más de 300,000 personas perdieron su empleo y abandonaron sus fincas para incorporar
integrarse a los circuitos de migración internacional como una alternativa para enfrentar esta situación. Veracruz, que había sido un estado tradicionalmente receptor de inmigrantes a partir de la década de los 90, se convierte en zona expulsora de población hacia Estados Unidos. Sin embargo, debido a que el fenómeno migratorio estatal es relativamente reciente, este ha crecido exponencialmente y no muestra signos de revertirse a corto plazo. Pero la expulsión de mano de obra en el campo veracruzano ha tenido, de manera contradictoria, un efecto positivo en la economía estatal. Según información del Banco de México, en los primeros 9 meses del 2023, Veracruz contabilizó un significativo aumento en la captación de remesas familiares, alcanzando la cifra de 1.932 millones de dólares. Esto puso a la entidad en el 5º lugar a nivel nacional en términos de ingresos por remesas. Los migrantes, de ser bienvenidos, pasaron a ser blanco de críticas, recelo y desconfianza. Los discursos nacionalistas, el racismo y la xenofobia se han aparejado con políticas y leyes cada vez más restrictivas hasta llegar a los niveles alcanzados por el exmandatario estadounidense Donald Trump, quien con un discurso aún más intimidatorio y amenazante podría ocupar nuevamente la presidencia de los Estados Unidos. Yo soy Tulio Moreno Alvarado y esto es Para en la Prensa.